realmente me encuentro como en casa. Veo tantas personas queridas que de alguna manera los pastores cuando nos jubilamos tenemos el honor, por así decirlo, de servir al presbiterio y a la iglesia en muchas formas y maneras, sirviendo, por ejemplo, en la iglesia filipina, sirviendo de interino, en la iglesia en Anaheim, en la iglesia hispana, sirviendo hasta noviembre pasado, que tuve un problema serio de salud, en la iglesia de Hollywood, y en un tiempo estuve también aquí ayudándoles a ustedes mientras llamaban al pastor que ustedes tienen. Y realmente me siento como en casa y aprecio mucho la invitación de Ricardo para estar con ustedes y traerles el mensaje del Señor. Ya la lectura bíblica la hemos leído de manera alternada o de manera el liturgista la leyó. Y es un pasaje sumamente conocido. El trasfondo de este pasaje se encuentra en que este es el último viaje que el Señor iba a dar a Jerusalén. De hecho era un viaje de ida, no había vuelta. Allí quedó y murió en la cruz y resucitó. Cuando estaba en Galilea, el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta es una frase muy hebrea, que quiere decir muchas cosas. Entre ellas quiere decir que tomó una decisión final de dar el frente al evento doloroso de la muerte en una cruz. Se los había dicho 2, 3, 4 capítulos antes del capítulo 19, el Señor repite hasta 3 veces que es necesario que Él vaya y padezca y muera. Pero a veces cuando un ser querido nos dice que va a morir, lo tomamos con una sonrisa, ¿no? Bueno, será cuando sea. Pero quizás ellos no entendieron, pensaban solamente en ellos y no pensaban en la trascendencia extraordinaria que la muerte y resurrección de Jesucristo traería para toda la humanidad. Era el último viaje. La manera de viajar entre Jerusalén y Galilea era a través del Valle del Jordán. Del mar de Galilea venían junto al Jordán, disfrutando de la frescura del agua del Jordán, hasta llegar a Jericó. Y en Jericó tomar hacia el norte, hacia arriba, para llegar a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, Jericó era el lugar donde entraban y salían cientos, si no miles, de personas que iban y venían de todo tipo, comerciantes, viajeros, gente que iba a ver a la familia, gente que iban a adorar al templo, gente que todo tipo de actividad humana se desarrollaba a través de Jericó. Había un atajo por Samaria, que era más cerca, pero era por el desierto. Además, ellos no se llevaban con los samaritanos y preferían no solamente ir por la tierra de ellos, sino también ir por un lugar de frescura donde abundaba el agua que ellos podían tomar cuando fuera necesario. Por lo tanto, Jesús usó este
esta vía de comunicación entre Nazaret o Galilea y Jerusalén, vía el Jordán, vía Jericó y hasta arriba. Jericó también es una ciudad muy importante porque es la ciudad continuamente habitada más antigua que hay en el mundo. Hay otras ciudades más antiguas, pero no han estado habitadas. Hace un año, más o menos en este tiempo, estuvimos en Troya y en otras ciudades antiguas, estuvimos en Éfeso también, pero Jericó es una de las ciudades más antiguas que se conoce. ¿Se acuerdan cuando Josué tomó la tierra prometida? Y la primera batalla, por así decirlo, fue Jericó y no hubo batalla. ¿Por qué? Porque de una manera milagrosa las paredes, las murallas de la ciudad cayeron, ¿verdad? Si usted va a Tierra Santa y va a Jericó, piensa que esto ocurrió hace mucho tiempo. Las ciudades están en tells, en mounts. No es que eran altas, sino que como se han construido tantas veces, porque han sido devastadas, arruinadas, sitiadas, se construye arriba de las ruinas y se construye arriba de las ruinas de tal manera que la ciudad va creciendo. Para los turistas hay un corte transversal, cronológico, de la vida de la ciudad. Y uno piensa que estos tiempos de Josué, con la caída de las murallas, fue bien abajo. No, fue el otro día, como parece. Está ahí cerquita, ¿no? Es mucho más, es más, Jericó es mucho más antigua del tiempo antes de Cristo que el tiempo después de Cristo. La otra cosa interesante es que todas las cosas se sabían. Por ahí pasaban todos los... Bueno, quizás no había turistas en aquella época, pero todos los comerciantes, toda la gente que tenían amistades allí y contaban lo que estaba pasando en Jerusalén cuando iban camino a Galilea, y cuando venían de Galilea para Jerusalén contaban lo último, ¿verdad? Siempre nos interesa lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? No había periódicos como hoy, era word of mouth, ¿no? Y todos sabían, este ya es el final del ministerio del Señor. Todos en Jericó conocían a Jesús de una manera o de otra. Sus milagros eran conocidos después de 3 años de ministerio. La alimentación a multitudes, el hecho de que él había calmado la tempestad, el hecho que él había resucitado a Lázaro, fue una notición enorme. Así que era conocido. Otra cosa interesante del pasaje es que el Señor viajaba con un séquito, viajaba con un grupo de personas, muchas de ellas mujeres que eran muy importantes en el ministerio del Señor, mujeres que ponían su dinero y ponían su sudor y su trabajo para ayudar a los discípulos a moverse de un lugar a otro. Y muchas veces pasa desapercibido. En Mateo encontramos la descripción de que el Señor venía con muchas mujeres y con los discípulos y con un grupo íntimo, vamos a decir, de personas que ya viajaban con él, querían ser testigos de lo que él decía que iba a ocurrir en Jerusalén, como así ocurrió. Antes, al entrar a la ciudad, si ustedes leen un poquito antes en el capítulo que se leyó, vamos a encontrar el milagro de Bartimeo. Bar en hebreo significa hijo de Timeo. Y lo interesante es que
cuando él se convierte al Señor y recibe la vista, o en este orden, recibe la vista y se convierte al Señor, se incorpora, es uno más en la multitud. Le llaman al grupo una multitud. Algunos estudiosos del cristianismo del siglo I consideran que era un grupo como alrededor de 100 personas. Edgar J. Goodspeed, un gran erudito en el Nuevo Testamento, considera que posiblemente fueran alrededor de 200 o 300 personas que venían en el camino. Se caminaba, nadie caminaba solo, caminaban juntos, ¿verdad? Acuérdense de Cleofas y de su compañero después de la resurrección, que iban para Emaús, y se le acercó uno, porque nadie caminaba solo en los caminos. Si uno veía que alguien venía solo, uno se escondía para ver cómo le lucía la persona, y si le parecía una persona buena, entonces se unía el camino, y se unían otros y se unían otros para viajar juntos. La multitud, el número que sea. ¿Cuánto nos hubiera gustado a nosotros que la Biblia tenga más detalles de las cosas para aprender algo más y más? Pero gracias a Dios, a la erudición bíblica, tenemos mucha información del cristianismo primitivo, particularmente del siglo I, y su primera etapa del cristianismo del siglo I es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera parte. Y el Señor viene y sana a Bartimeo. Bartimeo se une al grupo y ahora ya está entrando en la ciudad. Y esto era una cosa muy común en los pueblos. Cuando vienen turistas o vienen personas que no son del pueblo, la gente sale a verlos. Cuando yo era muchacho muy pequeño, me crié en un pueblecito de campo, solamente pasaba el tren 2 o 3 veces al día, y el tren que paraba en el pueblo, se llamaba Tahuasco, todos enseguida corríamos para ver quién había venido. Imagínense, ya esta persona conocida, ya la fama de él estaba en la mente de todo el mundo. ¿Cuántos habrían? Todo el mundo dejaron sus trastes y sus cosas que estaban haciendo y vinieron a la orilla de la calle, por la principal, por donde pasaba el camino a Jerusalén o a Galilea, ¿verdad? Para ver a Jesús. Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Además, Zaqueo era un hombre odiado. Era un hombre despreciado. Brevemente, el Imperio Romano cobraba los impuestos de esta manera, de una manera piramidal. Se hacían los censos, era muy importante para el Imperio Romano hacer los censos de cada país. Cuando Jesús nació en Belén, porque había que censarse o empadronarse, y ellos eran de Belén, y allí fueron a censarse. Era muy importante para los romanos saber cuántas personas había que trabajaban para calcular ellos los impuestos. Roma pedía el 10% de todo el income de todas las personas en su reino. Pero entonces, cuando se iba a cobrar el impuesto, cada país, el gobernador de cada país le añadía otro 10%. Entonces, dentro del país había regiones. Parece ser que Zaqueo era el jefe de una de estas regiones, porque él no decía que era cobrador, era jefe de cobradores de impuestos y era muy rico. Pues esta gente le echaban otro 10% arriba. Así que cuando llegaban a cobrar los impuestos, era un 40% del income de las personas, de todo el mundo. Era oneroso, era abusivo. Por lo tanto, Zaqueo y los que cobraban impuestos para el Imperio Romano eran odiados por el pueblo.
Y esa es la razón, no solamente porque era pequeño de estatura, porque una persona odiada no le gusta meterse entre la gente del pueblo, porque algo le puede pasar. Y mejor todavía más seguro arriba de un árbol, corrió y se subió en el árbol para ver a Jesús. Cuando el Señor pasó por ahí, fue Jesús el que lo vio primero. Y dijo: Zaqueo, date prisa, bájate, que es necesario que hoy yo more contigo. Hoy, y yo quiere decir la gente que viene conmigo. Dar un lugar para que esta gente coma, dar un lugar para que esta gente descanse y hospedarlos por la noche. Eso es lo que hacía Lázaro en Betania. Él nunca se quedaba en Jerusalén, siempre se quedaba con sus amigos en Betania. Lázaro, Marta y María. Y él enseguida obedeció al mandato del Señor, bajó y lo recibió. Hay tan poco en el Evangelio, como ya he dicho, que quisiéramos que hubiera más, pero parece que en esa noche ellos hablaron mucho. Acuérdense que nadie iba detrás del Señor con una grabadora. Nadie iba tomando taquigrafía. Nadie iba... esto se escribe muy posteriormente. El primer evangelio es Marcos, se escribe en Roma, una generación después Mateo se escribe posiblemente en Antioquía de Siria, y después la obra Lucas Hechos se escribe posteriormente, y Juan a finales del primer siglo. Así que parece que había mucho más en la tradición oral que en su conversión verdadera. Zaqueo dijo: yo entiendo por qué soy odiado y voy a dar toda la mitad de mi fortuna a los pobres. Y si he ofendido o he robado a alguien, lo voy a dar 4 veces. Hermanos, porque cuando uno se convierte al Señor, cuando uno toma en serio al Señor, una de las cosas que se convierte es la libreta de cheques. Una de las cosas que se convierte es la cartera. Si eso no se convierte, nos falta algo que convertir todavía. Y a veces muchos de nosotros nos convertimos emocionalmente, nos convertimos intelectualmente, pero a la hora, como decimos en mi pueblo, a la hora de los mameyes, el dinero queda a un lado. Bueno, somos compadres, pero la gallina vale 4 reales. Sí. Esto del dinero es mío. No tiene que ver nada con la religión. Pero vemos una y otra vez que la conversión toma todo un cambio total en la vida de la persona. Son encuentros transformadores. El encuentro del ciego Bartimeo al entrar a la ciudad el mismo día fue tan total y tan completo que Bartimeo dejó de ser un objeto de lástima, un pordiosero. Es decir, por Dios, denos algo por Dios. A un hombre que ya marchaba con Jesús en el camino. Lo mismo le ocurre a este hombre. Dejó de ser una persona odiada para convertirse en una persona transformada y amada por la comunidad. Hermano, no solamente tenemos que recibir las buenas noticias y los sermones y los estudios bíblicos en el contexto de la iglesia, es muy importante, es muy bueno, pero eso que aprendemos tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, cuando no nos está nadie mirando, cuando estamos de vacaciones a 2000 millas de aquí, donde estemos. Somos del Señor y tenemos que seguirle el Señor. Aquí hay 2 encuentros. Una de las cosas que me maravilla del Señor es que Él pudo decir: no me molesten ahora, porque ahora yo voy para Jerusalén a hacer algo muy importante.
No tengo tiempo para la gente necesitada. ¿Cuántas veces nosotros también? A veces vemos la necesidad y tenemos un negocio, tenemos que ver a una persona, tenemos que hacernos llamadas muy urgentes, tenemos que hacer aquello, tenemos que hacer lo otro. El Señor llamó al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vida. Tu fe te ha salvado. Y Bartimeo lo siguió con gozo en el camino. Y vio a aquel hombre odiado, solitario, en el árbol de Jehová. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero quedarme contigo. Yo quiero conocerte. Quiero que tú me conozcas. Y de esa relación, posiblemente de una sola día, de una sola noche, resultó un hombre transformado. Y lo que la tradición de la iglesia, la tradición oral de la iglesia, de donde salen los evangelios, recoge este incidente de una transformación total y completa en la vida de Zaqueo. Tenga tiempo para el necesitado, tenga tiempo para el afligido. Si la familia pastoral está en una crisis de salud o familiar, tenga tiempo para ayudarla. Quítese algo, ayude, este es el momento. Si usted es su vecino que tiene hambre y usted tiene solo un plato de sopa, invítelo a comerlo junto con usted. Invitarlos a comer a su casa es más importante que darle un banquete. Cualquiera le da un plato de comida a cualquiera, pero invitar a la casa de uno, solamente a las amistades. Solamente cuando estamos comiendo con el Señor, como Cleofas y su compañero, como Zaqueo, el cobrador de impuestos, jefe de cobrador de impuestos, cambiaron sus vidas en un encuentro transformador. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y que es más penetrante que una espada de dos filos. Gracias, oh Señor, porque el Espíritu Santo que inspiró a aquellos que escribieron estos evangelios, el Espíritu Santo que ha actuado preservando estos manuscritos, estos evangelios hasta nuestros días, es el mismo Espíritu que hoy nos inspira para leer la palabra y para dar el mensaje de la palabra del Señor. Señor, que este mensaje caiga en tierra preparada, buena, abonada, para que dé fruto, para que sirvamos, para que nos compadezcamos, para que tengamos amor, para que tengamos comunión, para que podamos servir en el nombre de Jesucristo como Él lo hizo. Gracias, oh Señor. Amén y amén.